como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y con él vamos a hablar sobre la coyuntura política. Póngalo en pantalla dividida al doctor Tandazo y ponga a Carlita también. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Hoy nos adelantamos. Está bien, hay que adelantarse siempre, nunca retrasarse, porque si no para luego es tarde. Tantos problemas que hay que analizarlos, ¿no? Y coordinarlos, aparte de que le escuchaba a Carlita desde ayer, o desde ahora de mañana me parece, no, desde ayer, que ya abonaba por que venga pronto el feriado, así es que está bien, o sea, el feriado de estos días va a ser importante para que la gente se tranquilice y también tenga un momento de descanso, que es importante. O sea, el hombre, el ser humano no se hizo para trabajar únicamente. También vino a la tierra para poder disfrutar de lo que es la vida, el paisaje, la naturaleza. Y entonces, esto que siempre nos recuerdan que no, que hay que trabajar todos los días, no, también tenemos nuestro descanso. Mire, los judíos fueron muy interesantes, muy interesantes. Cuando ellos crean esta figura simbólica, ficticia de que Dios descansó el séptimo día, entonces ahí se agarraron bonito, apoyándose en que Dios no hizo nada y al séptimo día, para crear la primera vacación. Porque claro, si Dios descansó, todos tenemos que descansar el día santo, que era el sábado en ese entonces, después lo cambiaron al domingo los católicos, los cristianos. Pero eso quería decir, oye, no poder, porque antes de eso se trabajaba todos los días de la semana. No había descanso. Entonces, hagamos un pare también, o sea, no hemos venido solamente, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Doctor, son dos conceptos diferentes. Doctor, efectivamente hablamos de descanso y yo les decía al inicio del programa que esperamos que la gente salga, pero que recorra, ¿no?, esos lugares típicos, esas personas que esperan este momento para salir y poner su fogoncito, su choclito y hacer algo de dinero, ¿no?, en estas fechas. En estas fechas donde definitivamente es importante descansar, porque el que sí no ha tenido descanso es un hombre, doctor. Y yo no puedo iniciar sin decirle que su nombre no ha tenido descanso desde que usted le concedió una entrevista a un medio digital donde parece que las cosas se las han interpretado de una forma no adecuada, de pronto todas estas semanas acusándolo a usted de regionalista. Y estoy un poco sorprendida, porque usted es un hombre muy claro en sus comentarios y nunca lo he escuchado hablar básicamente de discriminación, ¿no?, ni de regionalismo, sino simplemente de decir las cosas como son, ¿no? Quiénes son los unos y quiénes son los otros, basados en la historia, ¿no?, porque los hechos hablan. Doctor, y tal vez usted quiso referirse a un grupo, a ciertos políticos, pero han generalizado eso. No, pues desde luego que eso es importante. El tratar de meter en el mismo grupo a toda la gente para decir es un enemigo de Guayaquil. Yo no soy enemigo de Guayaquil, yo resalto las cosas importantes que tiene Guayaquil. Y obviamente también pongo los puntos sobre las IES, sobre la forma como se han conducido las élites de Guayaquil desde la época de la colonia, no desde ahora. Las élites de Guayaquil siempre han estado abogando por intereses particulares muy mezquinos. Entonces, eso lo he destacado y lo sigo destacando, yo tengo que enfrentar las cosas que digo, pero yo no generalizo, yo no estoy diciendo que el señor fulano de tal de la Tarazana tiene tal o cual actitud frente al Estado unitario del Ecuador, pero las élites sí se la saben manejar, pues. O sea, cuando nos sacan a relucir la bandera celeste y blanco, pero con ciertos tintes regionalistas, entonces Ecuador, Guayaquil independiente. Entonces viene la pregunta, ¿independiente de qué o de quién? ¿De qué o de quién? Porque eso es un mensaje subliminal. O sea, y si nos molestan, nosotros vamos a optar por otro tipo de decisiones. O sea, eso lo han dicho de manera desembosada, pero esto viene desde 1827, incluso antes, pero en 1827 ya se dio la famosa revolución liderada por Lamar en Guayaquil, en la que desconocieron la constitución de la República de Colombia y desde ese momento se pusieron a las órdenes de Lamar. Cuando Lamar era un peruanófilo, pero totalmente
dedicado a esa tarea. Lo nombraron a él jefe civil de toda esa cuestión. Y obviamente fue un hecho bochornoso que lo hicieron, porque lo que querían es pasarse al Perú. Es un tema muy importante decirlo. Es un pretexto baladí. Cuando dicen, no, pero si no está mal, nosotros hablamos de Guayaquil independiente, por el 9 de octubre. No, no, no. Cuando una persona quiere casarse con otra persona, entonces, ¿qué es lo que hace? No puede decir directamente el registro civil y decir, señor, me quiero casar con otra persona. Le van a decir, señor, aquí en los registros usted está casado con otra persona. Entonces, primero hay el divorcio. Ya divorciado, con los papeles de divorciado, entonces usted va a casarse con otra persona. Entonces, el Guayaquil independiente, en la historia, fue el divorcio frente al Ecuador. Intentar ver cómo se separan para unirse al Perú. Pero ¿quién lo hacían esto? Las élites. Las élites donde estaba Rocafuerte, José Joaquín de Olmedo, Roca, Jimena y toda esa gente. Toda esa gente que conspiraron permanentemente con el tema de tratar de seguir manteniendo la unidad territorial de lo que en ese momento era la audiencia de Quito y tratar de ver cómo se armaba una nueva relación hacia el sur. Hacia el sur. Hay que ver la cara desencajada que habrán puesto cuando vino San Martín y se tuvo que retirar en la goleta Macedonia, cuando no obtuvo nada y Bolívar prácticamente demostró que San Martín no tenía futuro. Y el mismo San Martín le da la razón en muchas cosas a Bolívar en sus cartas. Entonces, el tema es así. Ha habido un regionalismo y hay un tema que de determinados dirigentes de Guayaquil, de lo único que se preocupan es de ver cómo exigen rentas a Quito, no a Quito, al gobierno central. Entonces, sin olvidarse de que hay más provincias, de que otras provincias también merecen una atención. Por eso es que Guayaquil tiene el parque más grande de Sudamérica y el parque más grande incluso que el Central Park de Nueva York, que es el Parque de los Amanes. Entonces, ya basta con esa actitud divisionista, chantajista, que tienen las élites de Guayaquil frente al Estado central, porque incluso el Estado central termina dando más apoyo a Guayaquil que a otros sectores de la patria. Voy a ponerles un ejemplo. Yo publiqué en Facebook en esta semana lo que publiqué hace 6 años y un poco más, donde se veía que sacando las cuentas en el gobierno de Correa, trasladó recursos de $6.000 millones a Guayaquil. $6.000 millones a Guayaquil, de largo más que lo que trasladó a todo el resto del Ecuador. Entonces, siempre llegan y al presidente de turno le meten miedo. Verás que con Guayaquil hay que mantener buena relación. Entonces, primero hay que darles por lo menos la mitad del gabinete, y especialmente los mejores cargos, y van cayendo en esa trampa. Pero lo que pasa es que cuando estorba la dirigencia de Guayaquil, alguien que esté en el poder lo votan, pues, porque los grandes conspiradores han venido de allá, que movilizan a gente incauta, es otra cosa. Pero siempre se han beneficiado. Cuando les quitaron las cortes, para poner un ejemplo, les quitaron las cortes en la época de Lucio Gutiérrez, y entonces ardió Troya, porque los socialcristianos, liderados en Guayaquil, se quedaron sin cortes, y eso no se puede permitir. Tenían que tener control sobre las cortes. Y entonces con el cuento del Pichicastro, que el Pichicastro no valía, y los adjetivos, y de aquí para más allá, el Pichicastro fue más digno que mucha gente. Voy a poner un ejemplo. Cuando en el Ecuador el Tribunal Constitucional, no había la Corte todavía, tuvo que dictaminar sobre ingresar o no al CIADI, un organismo realmente que venía a hacer la fiesta en el Ecuador con el tema del arbitraje internacional, porque el CIADI es un organismo de arbitraje del Banco Mundial y nunca iba a fallar a favor del Estado ecuatoriano, sino de las transnacionales, y nos han sacado toda la plata que han querido y nos siguen sacando. El Pichicastro, en ese dictamen del Tribunal Constitucional, para poner un ejemplo, porque es un ejemplo nada más, se opuso a que ingresemos al CIADI. Esto fue para el ingreso que se dio en el 2001. Se opuso. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo una dignidad más grande. Hubo socialistas en ese Tribunal Constitucional. Socialistas que votaron a favor del ingreso del Ecuador al CIADI. Entonces, en este país no podemos vivir
solamente de analizar lo superficial de las cosas. O sea, fulano porque tiene tal traje o tal color de divisa, ya automáticamente es de izquierda o derecha. A la gente, como decía Jesús, los conoceréis por sus obras, no por la boca, porque por la boca, una maravilla. Entonces, arde Troya cuando yo digo algunas cosas, porque esto del Estado federal, que lo volvieron a sacar a los tiempos, además como una especie de propuesta de campaña política para engañar a la gente de Guayaquil, lo volvieron a sacar. Esto, aquí en Quito no cayó bien, lo que pasa es que la gente es cobarde, mucha gente no sale a decir lo que realmente hay que decirlo. O sea, ¿qué Estado federal ni qué 8 cuartos? Ni qué 8 cuartos. El Estado federal es tener un pie en el centralismo del gobierno para seguir pegados a la teta, pero también manejarse como república independiente. Porque no quieren separarse. O sea, ¿cómo separarse del gobierno central? Ellos pregonan labios afuera el regionalismo del gobierno central y el regionalismo de Quito. Pero ellos son los más grandes regionalistas, la élite de Guayaquil. No me refiero al pueblo. Estoy refiriendo a un Guayaquil que no ha logrado sacudirse tanto tiempo de los social cristianos y que están allí y ellos se transfieren el poder de uno a otro y están allí, no hay otro tipo de opciones. Y entonces manejan unos discursos extraños y raros. Mire que cuando hizo crisis el Banco de Préstamos, para poner un ejemplo, hizo crisis el Banco de Aspiazu, hizo crisis, lo pusieron inicialmente con León Febres Cordero a la cabeza, no estoy diciendo nombre y apellido, lo pusieron como que era un ataque a Guayaquil cuando se comenzó a hacer los estudios técnicos sobre los patrimonios técnicos de ese banco, y que obviamente estaba prácticamente quebrado. Entonces lo ponían, es que el ataque de Quito, y salían con las banderas celeste y blanco. ¿Qué tenía que ver eso con el patriotismo de Guayaquil? Era un banco que lo manejaron a la berraquera, y obviamente quebró. Pero entonces, todo lo manejan así. Por ahí hay un problema, el culpable, Doctor, el centralismo de Quito. ¿qué respuesta darle a ciertos calificativos que le dio Pocho Har por lo que usted justamente comentó en la posta, y otro también como el de Juan José Illingworth, que dice que usted es un provocador a sueldo? Hay otros que están pidiendo que la alcaldesa lo declare persona no grata de Guayaquil. No importa, sería un honor que me declare esta alcaldesa, que debe responder por el delito que cometió, delito, y que todo está ahí dormido, el delito que cometió cuando metió los carros al aeropuerto de Guayaquil, obstaculización de tareas humanitarias. Ella debe responder por eso primero, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué calidad tiene Illingworth? Un tipo que le quitó el nombre de la calle Quito en la ciudad de Guayaquil, y que la gente no le dijo nada de Guayaquil. Oye, ser respetuoso, pues. Aquí en Quito también hay la calle Guayaquil, pues. La calle Pichincha, creo que fue. ¿Qué le quitó, pues? Un tipo enfermo de regionalismo. Pero de Harvard, yo no le contesto. Ese es otro nivel. El pistolero que pelea con otras gentes. El pistolero del año 2004, con ese hecho bochornoso que peleé con otras gentes. Ahí está con la pistola en mano. Yo ahí no caigo. ¿Cómo va a caer? Mire las barbaridades que le dijo a Luis Novoa cuando se discutía el tema de Barcelona. O sea, le insultó, pero como que fuera lo último del mundo. Lo que acaba de protagonizar con Pedro Granja, donde prácticamente le dijo que se vean en algún sitio para darse de puñetes. Y Granja le dijo, elige el sitio, yo no tengo ningún problema. O sea, es un tipo que quiere salir de la oscuridad en la que ha estado durante todos estos años, para volver a brillar, que brille con luz propia. Yo no le voy a dar chance de contestar al señor, que es un insultador, que además no tiene ideas, lo único que hace es adjetivos y calificativos. Yo con esa mente brillante del pistolero, yo no me voy a meter a discutir. Yo estoy en otro nivel, totalmente diferente. Yo con una persona de esa calidad, que siga su camino, pues, o sea, uno no puede acercarse a esa gente porque sale contaminado. Entonces, un tema lamentable que la gente lo tome así. Los guayaquileños deben pedirle cuenta a sus propios dirigentes de actitudes regionalistas que tienen. Que esto pasó ya en el tema de la independencia.
La cúpula de Guayaquil estaba a favor de que se pasen al Perú, pero el pueblo de Guayaquil, el pueblo lo recibió con todos los honores a Bolívar. Entonces no es así el tema. El pueblo guayaquileño, cuando se enarboló la bandera de la República de Colombia y Guayaquil, estuvo ahí pendiente y estuvo listo. Entonces, pero siempre hay estos manoseos, como fue en 1859, cuando el presidente Ramón Castilla vino y alojó sus tropas en Mapasingue. Y entonces, a ver, era un movimiento federalista propio, auténtico, lo que pasó en 1859. ¿Y por qué estaba Ramón Castilla acá en el Ecuador? El presidente del Perú. ¿Por qué estaba? Porque las élites seguían todavía con ese sueño, porque por mar era más fácil llegar al Perú y a los hijos los mandaban. El pueblo guayaquileño no mandaba a los hijos a estudiar en Lima, pero las élites sí mandaban a estudiar en Lima a sus hijos. Y esos hijos a veces venían casados con peruanas, lo mismo que ellos también. O sea, vea por ejemplo Vicente Rocafuerte y mucha de esa gente casados con peruanas. Y entonces esa élite es la que, aquí viene un dicho que es muy importante y que lo voy a tratar de ponerlo como un ejemplo. Cuando a alguien le preguntan dónde queda la vereda de enfrente, la gente dice allá. Pero dice, ¿y cómo de allá me dicen que es esta? Entonces viene el tema. El que grita regionalismo no necesariamente es que le afecta el regionalismo de Quito. Ellos son más regionalistas. Son más regionalistas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Quito no tiene una adecuada intercomunicación con los valles aledaños, donde hay que saltar los accidentes naturales que tiene la ciudad capital con los valles, donde hay que construir puentes para poderse comunicar y no caer prácticamente a sitios donde se produce el mega trancón del tráfico, como es el Trébol, por ejemplo, en Quito. No tenemos un solo puente importante que se construya desde, por ejemplo, Monjas directo a la Vicentina para acceder a Quito. Entonces tenemos que hacer hora y media, 2 horas para tramos muy cortos. Entonces viene el tema. Guayaquil iba por el quinto puente. Ya están a punto de contratar el quinto puente. Y mega obras. No estoy en contra. Pero Quito también tiene, doctor, perdón que le interrumpa, pero Quito también ya tiene el metro ese que todavía no lo inauguran, pero tiene una obra monumental. Sí, pero todavía el gobierno no le ha metido la plata. Está por ver si Lazo les cumple. Ya cuando comiencen... Pero eso es un compromiso de campaña. No, pues, pero de campaña de Lazo, pero sí. A ver si les cumple. ¿De dónde va a sacar la plata? Yo quiero ver las tarifas del metro. ¿Cuánto van a costar? Y si va a cumplir Lazo lo que dijo, que van a meter el dinero para de esa manera ayudar a Quito de alguna manera con el tema del metro. Aparte que el metro no es la solución vial. Eso fue una solución sacada de la chistera. Entonces, viene el tema, pero digamos que el metro, en donde el gobierno central no ha tenido vela en el entierro, que tiene algo que ver, y las mega obras que hacen en Guayaquil, la cantidad de fundaciones que se crean allá, que es casi crear una especie de Estado federal a través de... Eso es otro cantar, las fundaciones. ¿Ya? Y lo dijo el propio Rafael Cuesta, que el dinero de las fundaciones, el dinero de Guayaquil está en manos de las fundaciones. Debería estar en la Reserva Monetaria Internacional. Lo hizo un comentario hace poco. Pero claro, entonces todo eso abona. O sea, Guayaquil es una ciudad admirada, querida. Voy a poner un ejemplo. Yo soy hincha del Barcelona. Es más, cuando era jovencito, en Loja no había carretera a Guayaquil. Y cuando tenía, qué sé yo, 15, 16 años, 17 años máximo, armábamos grupos de jóvenes, que éramos niños prácticamente, y salíamos a Puerto Bolívar a coger las motonaves, que cada de vez en cuando se hundían, y perecía la gente allí en todo ese tema de Jambelí. Y entonces salíamos a Guayaquil desde esa época, a conocerse el Guayaquil antiguo, caminando por las calles para llegar al Estadio Modelo, a ver a Barcelona, a ver los goles de Tiriza, de Washington Muñoz, de toda esa gente. O sea, yo no tengo bronca con Guayaquil, tengo amigos de Guayaquil, pero obviamente hay un grupo que viven de este cuento del regionalismo.
para ver qué le sacan. Por ejemplo, ¿cómo es que acordaron de pronto que la alternativa es el federalismo? Porque ven que tienen problemas en las elecciones seccionales. Entonces quieren levantar el espíritu de Guayaquil para hacerle creer que cambiando el sistema, ellos ya están en otro lado. Es como cuando le dicen al Ecuador, tenemos que ir a la bicameralidad, y que con eso ya cambia el Ecuador. Si el tema no es solamente leyes ni organización política, el tema es cómo se maneja desde el punto de vista de la planificación, cómo se maneja un país, y cómo esa planificación tiene que ser vinculante, no referencial. Entonces, en este país no se pone el dedo sobre las IES. Hay que poner el dedo sobre las IES y atacar los puntos claves para que se repongan las cosas, porque no dan pie con bola a los gobiernos. Nos hemos dado el lujo durante algún tiempo de tener gobiernos demagógicos, que le meten cuento al país. Mire cómo se estancó el tema de la gasolina del Ecoplus. Se estancó porque son tan torpes que creen, mentalmente están mal, creen que el precio del petróleo y por ende el precio de los combustibles se va a mantener fijo. Entonces hace un cálculo de la gasolina y dicen, sale a 3.89 el galón. Y con ese cálculo tratan de implementar un proyecto, pero se les comienza a mover el precio del petróleo. Y dicen, oye, ¿y cómo detenemos el precio? Porque nos cambia los parámetros de análisis. Entonces dejan en suspenso todo un proyecto. Dejan en suspenso y hacen trabajar a las comercializadoras en ese proyecto y todo queda en la nada. Porque en el fondo es bla, 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 bla. Y cuando llegan, mandan gente inexperta. Yo hablo en castellano. El ministro de Energía es una persona que no conoce el sector. Prueba de ello es que cuando compareció a la Comisión de Transparencia, de Participación Social, Participación Ciudadana y Control Social, compareció, qué vergüenza. De eso no dice nada la prensa. O sea, le preguntaban tal cosa sobre el proyecto fotovoltaico, que conteste la ingeniera, me parece que es, Enid Carrión. Y entonces la ingeniera Enid Carrión se pasó hablando del proyecto fotovoltaico, cosas que incluso no se ajustan a la verdad del tema técnico. Pero más allá de eso, ¿por qué no contestó el ministro? Si él es el titular, pues. Él es el titular. Pero Doctor, ¿cómo lo van a tomar? Es parte de la rosca. Y cuando vino, está metiendo a Selec toda la gente que tenga la cédula de identidad con el 09 por delante. doctor, Nombre y apellido, y eso es manejar, sacando gente que tiene una experiencia de muchísimos años. Y en Petroecuador es lo mismo. Bueno, justamente vemos todo esto que usted nos dice y todo lo que pasa en las instituciones y en las empresas públicas reflejado ahora en lo que se vive en la actualidad, y este hecho que ha conmocionado a la ciudadanía y al país es el hecho del superintendente de bancos, doctor. Hay metida de mano directa del Ejecutivo, hay audios filtrados. ¿Qué lectura le podemos dar a todo esto? No me vaya a decir el presidente de la República que es ingenuo y que desconoce. A ver, sobre esto hay cosas que son importantes de decirlas, para tener conciencia de lo que está pasando. ¿Qué pasó con el tema de la superintendencia de bancos? Porque generalmente hay la tendencia, no de ustedes, por si acaso, hay la tendencia de analizar las cosas de lo que pasó ayer, o de lo que pasó anteayer. No, vámonos para atrás, vámonos para más atrás. En este proceso de designación del superintendente de bancos, sucede que el presidente mandó una terna. Ternas son tres, los repito una y mil veces. Terna es 3. Hay que elegir uno de 3, pero los 3 tienen que ser idóneos, porque yo puedo hacer una trampa. Voy a ponerles un ejemplo. Les mando una terna al Consejo de Participación Ciudadana, y sucede que mando 2 que no cumplen el perfil, y mando el que yo quiero que sea electo, que cumple el perfil, aunque no sea una persona de gran conocimiento y una garantía para el manejo de ese órgano de control, o de esa institución. Entonces es una forma tramposa de manejarse. Entonces cuando manda una terna a una persona, y hay 2 personas que no reúnen requisitos, como es el caso de Rosa Matilde Guerrero Murgueiti y de la otra persona que renunció, ¿qué era lo correcto, lo lógico? Sentido común. Señor presidente,
solamente un candidato de los suyos reúne requisitos. Tenga la bondad de completar la terna para poder elegir. Obvio, obvio. Se quedaron callados el Consejo de Participación Ciudadana y en base a un reglamento mal hecho, dijeron que aunque sea uno de uno hay que elegirlo. Y eso pasó cuando le eligieron a la doctora Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Cuando la eligieron, no presidenta, sino la eligieron como la representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de la Judicatura, y por ende, de acuerdo a la Constitución y la ley, ella era automáticamente la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y entonces hicieron esta trampa, ya en esa época, y terminó la concuñada de la esposa del presidente León Moreno, terminó siendo presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces las trampitas no valen. Esas trampitas en el Ecuador de siempre, en el Ecuador donde le toman el pelo, no valen. Pero pongamos un segundo tema. La doctora, la economista Ruda Regui Solano, deja de ser superintendente de bancos en base al juicio político de febrero. Deja de ser superintendente. ¿Quién le subroga en las funciones? Le subroga en las funciones Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. Y le subroga hasta el día de hoy, 10 de agosto del 2022. Le sigue subrogando. Pero viene, para que entendamos este país que ya no se compone. Sucede que Rosa Matilde Guerrero le subroga, pero a juicio del Consejo de Participación Ciudadana no cumple los requisitos para ser superintendente de bancos, cuando la subrogante o la titular igual están al frente de la institución, pues. Entonces, ¿qué hace el Consejo? ¿Qué puede? Esta pregunta no la hacen nunca a la gente del Consejo. Oiga, señor, ¿y cómo es que está al frente de la superintendencia una persona que supuestamente, no estoy afirmando, no reúne los requisitos para ocupar la dignidad de primera autoridad del superintendente de bancos, y lo dice de manera formal el Consejo, en lo relativo a tener título profesional de tercer nivel en Economía, Finanzas y Administración? Entonces sucede que para el Consejo, yo no, por si acaso no le conozco, nunca he saludado ni sé quién es Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. Pero sucede que Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, cuando presenta su información de quién es máster en Economía, otorgado por la Universidad Autónoma de México, es medalla de plata de mejor egresada y mención de honor en diplomado de microfinanzas del INCAE, es máster en microfinanzas y desarrollo económico de la Universidad de Alcalá de Henares. Y así, entonces uno dice, o sea, eso no vale, o sea, estos son títulos de cuarto nivel. O sea, dice el Consejo de que no cumple porque no tiene título de tercer nivel, pero tiene de cuarto, pues o sea, sí podrán entender que cuarto nivel es más que tercer nivel. Es tan difícil que entiendan y que no se queden en la paja. O sea, no tiene título de tercer nivel. Eso significa que a la señora Rosa Matilde tampoco la querían como superintendente de banco. Ya, pero Rosa Matilde fue encabezando la terna. Entonces, fue encabezando la terna al principio, pero resulta que luego, de repente, quién sabe por qué no la querían, probablemente hasta le dijeron, señora, renuncia, y bueno, la señora dijo, yo no me voy a meter en problemas, sigo mi vida tranquila, no pasa nada. No, pero ella no renunció, a ella la descalificaron. Claro, pero no impugnó esa descalificación. Digo, bueno. No impugnó, porque en este país no necesariamente la gente tiene que fajarse con el poder. Uno sabe cómo estaba imbricado el poder político en todas las funciones del Estado. Y entonces con esto desembocamos en el famoso tema de la designación de González, donde el mismo González dijo, antes de que estalle este broncón, antes de que esto vaya a las Cortes, antes de todo, dijo, a mí me presionaron desde la presidencia para que renuncie. Eso lo dijo no lo dijo ahora, ya lo dijo. Y entonces cuando tratan de explicar qué es lo que pasó, le dice que perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores, dice, y con determinados políticos. Ah, ya. Entonces González estuvo mezclado en componendas. Es todo lo que le dicen del otro lado. Y luego dicen que Aparicio Caicedo, consejero presidencial
y eso es textual de lo transcrito de los audios. Le dice, faltaste a tu palabra. Por dignidad, si el presidente no te quiere en la terna, deberías renunciar a ella. No te quiere en su terna, solo te llamaba a decir eso. Entonces viene el tema. No te quiere en su terna. ¿Quién es el causante de todo este desmadre? El mismo presidente Lazo. Porque si le vamos a creer al Consejo de Participación Ciudadana, le manda 2 candidatas, mujeres, la una que no cumple requisitos y la otra que para que no le metan en mayor lío, renuncia. Y sucede que al otro de la terna, al tercero, el mismo gobierno le dice que renuncie. Por lo tanto, hay que ir a la causa del doctor, problema. pero le dice, no, usted lo acaba de repetir, no te quiere en la terna. Entonces nunca lo quiso en la terna. Y si no lo quiso en la terna, ¿por qué lo puso en la terna? Esa es la pregunta, pues. Es la pregunta, Carlita. O sea, ¿quién es el responsable? Pues eso es lo que se llama en el análisis. Es una mecánica de análisis. Hay que encontrar la primera causa de un problema, primera causa, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. La primera causa. Y no quedarse analizando el problema en el último efecto. La primera causa, el responsable número 1, tiene nombre y apellido, Guillermo Lazo Mendoza. Ahora, en estos audios se habla, y lo dice el señor González, que le decían que no iba a haber quórum. No, es que me dijiste que no iba a haber quórum. Significa que hay una injerencia directa en la presentación y en cada una de las sesiones del Consejo, doctor. ¿Por qué no les resultó entonces más fácil que esa mayoría que está dada por el señor Ulloa, que sabemos que tiene afinidad con el gobierno, por qué no les resultó más fácil de pronto aceptar a la primera de la terna? Porque sencillamente ya algo debe haber pasado que no compaginaron. Pero el tema no solamente queda allí. De la información que tienen los medios, también Ruda Regui Solano le pidió supuestamente a González que renuncie. O sea, es un tema feo, pues. Es un tema feo porque en la superintendencia de bancos hay muchos intereses y mucho más para un gobierno en donde el presidente tiene interés en el sector bancario. Entonces el tema es muy grave, pues. El tema es muy grave porque hay que atacar a la causa, y la causa es los intereses bancarios que tiene el gobierno a través de su presidente. Entonces, ¿qué es lo que querían? ¿O a quién viene la segunda pregunta? ¿A quién se acercó González? ¿A qué movimiento político, a qué grupo se acercó González? ¿Qué es lo que lo critican? Que ha hecho algunos lobbies. ¿A quién se acercó? Que al gobierno un poco como que dijo, este no es nuestro, estoy hablando castellano clarito, porque si va a ponerse bajo el cobijo de otro sector político, entonces el gobierno dice, pues tampoco me gusta este tipo. Entonces, ese es el problema, pero viene un tema que es paralelo. A ver, que esto es clarísimo. 31 de julio del 2022 se venció el periodo del Procurador General del Estado. Pregunta a los miembros del Consejo, y entre ellos a Dávalos, que estuvo hace poco. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué no tienen una agenda? ¿No tienen una libreta donde anoten cuándo se vencen las funciones de los órganos de control? Y entonces, ¿por qué viendo que aquí viene otro responsable de la debacle? Guillermo Lazo Mendoza, que no mandó a propósito, no mandó la terna para sustituir al actual procurador. Entonces, por omisión, hecho el que no dice nada, por omisión, no le conviene. No mandó la terna y no hubo elección del nuevo procurador. Doctor, entonces, pero es que el actual procurador está cumpliendo todo lo que él está pidiendo, pues. Por eso, pues. Pero y otra cosa, perdón que le interrumpa, otra cosa. El señor Dávalos y los que hacen la minoría en este momento no pueden hacer nada allí, pues si la mayoría es la que manda. Pero salgan a hablar a tiempo. Por ejemplo, del Procurador General no han dicho pío. Yo vengo presionándoles a que se pronuncien, porque está en funciones prorrogadas el Procurador General. Ya estamos 10 de agosto, ya tiene 10 días de estar en funciones prorrogadas, porque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el órgano de designación,
en base a la terna que envía el presidente, no se le ocurre mandar una carta a tiempo al presidente diciéndole, señor, les recuerdo que el 31 de julio de este año se vencen las funciones del procurador general que esté en funciones el doctor Íñigo Salvador. Les ruego a usted proceder conforme lo dice el artículo tal de la Constitución y enviarnos la terna respectiva para proceder conforme a derecho. Que es muy difícil hacer eso. Entonces son alcahuetes. Y si están ahí sentados calentando el banco y están en contra, pues salgan a decirle al país, esto está pasando. Yo mocioné el día tal de la Doctor, sesión pero sí tal. lo han dicho. Lo que pasa es que los medios masivos casi no difunden esa información. En los medios digitales como los nuestros, sí lo han dicho. ¿Los miembros del Consejo? No todos, los de minoría. Los de mayoría no. Sí, pero se quedan callados. Si hay alguna institución que le debe al Ecuador montonera de cosas, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo Nacional Electoral está prorrogado 9 meses. Consejo Nacional Electoral, que es clave, está prorrogando funciones 9 meses. Señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué carajos hacen ustedes? El Tribunal Contencioso Electoral está prorrogado desde mayo. El Contralor General del Estado está en subrogación desde hace 5 años y más. Porque todos han sido subrogantes. Y especialmente el actual. Ese sí lo metieron por la ventana. Igual que a Celi. El caso del procurador, ya lo dije, el defensor del pueblo está encargado durante los últimos 11 meses. Todos ellos están a órdenes de su majestad. Claro, pero ¿y dónde está el Consejo? Pues que el órgano nominador. El defensor público está encargado durante los últimos 4 años. Doctor, pero si el presidente del Consejo de Participación Ciudadana fue candidato de Creo en las elecciones del 2017. Pero claro, es que ese es el problema, es cómo se penetra en las otras funciones del Estado. Aquí no hay independencia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el juez dicta el habeas corpus, yo no estoy analizando la procedencia del habeas corpus, solamente dicta la orden, sale el gobierno, dice eso no vamos a acatar. Entonces, ¿qué quiere decir que no vamos a acatar? ¿Qué quiere decir? O sea, a mí me vale lo que venga de la Corte. Es otra función del Estado. Yo soy el rey. Es como que mañana el presidente dicte un decreto y le contesten de alguna institución del Estado. Y ese decreto nos parece que está mal dictado. Por lo tanto, no le vamos a hacer caso. Para nosotros, o sea, no hay Estado de Derecho, pues, doctor. Es que no hay Estado de Derecho. Eso no hay a gritos. Y obviamente hay un gobierno de una prepotencia que les vale un carajo. Han hecho lo que les viene la regalada gana en muchos temas. Mire la creación de esta Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, que es una auténtica barbaridad. Porque la ley habla de que eso está a cargo del Ministerio Coordinador de Asuntos Internos o de otra institución, pero ya con decreto del 2017 se cambió porque desapareció el Ministerio Coordinador, Ministerio Coordinador de Seguridad, y pasaron las funciones al Ministerio de Defensa, y ahora crean una superestructura para que desde ahí se maneje un órgano tan sensible, tan difícil de manejar como es, en este caso, todo lo atinente a la seguridad pública y del Estado, y lo nombran al frente a una persona que no reúne pues, esos requisitos. No reúne esos requisitos para poder manejar las relaciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con todas las instituciones del Estado y con todas las demás entidades del Estado. No tiene ese conocimiento, hay que ser respetuosos. Que eso ya lo hicieron en épocas pasadas. Voy a poner un ejemplo, para que no se vea que solamente estoy viéndolo de acá. Yo me acuerdo cuando Correa les encargó a los marinos que se hagan cargo de Petroecuador. Yo salí a protestar y dije, esto es como que si a una persona que conoce el sector petrolero le ponen a manejar el buque Escuela Guayas, que lo va a hundir pues. Y entonces viene el tema, ¿qué hizo toda esa gente? O sea, se prestaron a recibir órdenes. Y cuando fue el momento de juzgar las cosas que hicieron, nunca los llamaron a rendir cuentas. Nunca. O sea, ya en temas, claro, hicieron auditorías por ahí, remedios de auditorías y salieron sin ser topados. Cuando los que inician, por ejemplo, el proceso de la refinería Esmeraldas y el proceso de contratación de la repotenciación de la refinería Esmeraldas y el proceso del Aromo, donde primero construyeron las obras tempranas
y se aliaron con el peor de los socios para ese proyecto. Eso lo hicieron los marinos. Eso firmó el contraalmirante Luis Jaramillo Arias. Y entonces viene el tema, o sea, es la desinstitucionalización del Estado. Es la estupidez hecho política de Estado. Entonces le meten la mano una función del Estado, especialmente desde el Ejecutivo, a los demás. Yo eso no lo voy a cumplir. O sea, ejerza sus acciones. Para esto el Consejo de la Judicatura. Mande su queja, documente el tema y espere los resultados. Pero no es que yo no voy a cumplir. O sea, cada función del Estado es tierra de nadie. Entonces, este Ecuador tiene que recobrar su camino. Pero eso no lo va a hacer porque los que llegan están acostumbrados a mandar en su banco, a destituir a una persona, a poner otra, la que les dé la regalada gana. Y obviamente se topan con el gobierno y con el Estado y siguen con esa política. Yo soy como el rey de Francia. Yo soy el Estado soy yo. Eso es lo que funciona en el Ecuador. El Estado soy yo. Y entonces meto las de andar y le culpo a otro. Mando la terna donde está González, ahora ya no les gusta González. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Doctor, ¿y qué va a pasar con el superintendente? ¿Van a elegir uno nuevo? ¿O hay que esperar qué dice la Corte Provincial? No, este rato ya se armó la de San Quintín, iba a decir la de San Borondón. Ya se armó la de San Quintín. Y entonces este rato el palanqueo es a nivel de las Cortes, donde tienen que estar habiendo llamadas de fulano, mengano y perencejo, tratando de ver cómo inciden en las decisiones que tomen. Pero González está herido de muerte. Y si él quiere agarrarse, después de los cuestionamientos que le han hecho, va a ser difícil que se mantenga. Lo correcto es mandar una terna, pero aquí viene el tema. No sean tramposos, manden una terna de elegibles, para que después no salga el Consejo con que no reúnen requisitos. Y si no reúnen requisitos, entonces quien envió la terna debería mandar un alcance al Consejo diciéndole, señor, revise los currículos en tal y tal parte y usted se dará cuenta de que sí reúne requisitos, pero se quedan callados, porque en el camino supuestamente ya no les gustó tal candidata, o es un candidato de relleno nomás. Entonces, ¿por qué no reforman la Constitución? Y dicen que el Procurador General, el Contralor General, qué sé yo, cualquier función superintendente de bancos, todos los superintendentes, serán posesionados por la Asamblea Nacional en base a la designación que haga el presidente. Ya. ¿Para qué el Consejo de Participación? Oiga, y en base a lo que dice la justicia. Y en base a lo que dice una justicia que está coja, ciega, sorda, muda, y que obviamente vea ese diálogo. Ayer, perdón que interrumpa otra vez, doctor. Ayer decía la doctora Angélica Porras, no tenemos jueces en el Poder Judicial, tenemos operadores políticos del poder de turno. Eso ha sido siempre. Por eso es que crean secretarías anticorrupción, para de esa manera presionar a las cortes y presionar a los órganos de control sobre tales o cuales decisiones. Son órganos de persecución y también de salvataje de los que han metido las de andar. Esto siempre lo han hecho, o sea, aquí es el país. ¿Y por qué los jueces tienen que alinearse al poder político? Porque quieren la chamba, porque algunos se acostumbran al cargo burocrático y viven del cargo burocrático, entonces dicen salgo y ¿dónde están los clientes? Y segundo, que sí caen beneficios cuando se hace caso a las insinuaciones también. Entonces logran poner su gente en las provincias a las que pertenecen y etc. cosas. Y dicho sea de paso, me salgo del tema, con el permiso suyo, Jaime, para decir esto, solo esto voy a decir. Este señor Harb es de un despiste monumental, porque por ejemplo, cuando me ataca con unas frases que quedan para él, eso que escupe y le caiga a él mismo. Y dice, este Tandazo que ha sido burócrata del Estado toda la vida. A ver, yo comienzo a tener participación en asuntos de interés público desde el año 72 y fui contratado por la Junta de Planificación y Coordinación Económica y ahí hice un estudio sobre la legislación petrolera del Ecuador, los antecedentes desde 1783 que dictó las ordenanzas de nueva minería por parte del rey de España, y de ahí actualicé todo para que la gente conozca de dónde viene
todo esto. Eso se publicó en 7 tomos por la Junta de Planificación y Coordinación Económica. Luego paso al Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, porque ese trabajo fue de una utilidad total para entender el de dónde venimos. Y entonces paso allá y trabajo en el gobierno de Rodríguez Lara. Trabajo hasta el 75, ya prácticamente muy poco tiempo después de que cayó el ministro Jarrín Ampudia. Por lo tanto, trabajé como burócrata del 72 al 75. Vuelvo a trabajar en el sector público nacional en 1980, cuando sube Corsino Cárdenas de ministro de Recursos Naturales en la época de Jaime Roldós Aguilera. Vuelvo a trabajar y me quedo trabajando hasta el 83, 80 al 83. Entonces son 4 años más 3 años antes, 7 años. Luego salgo de allá, voy a trabajar en un organismo internacional, que lo llegué a manejar como secretario general, y luego me dedico a la actividad privada y termino trabajando para Petroecuador como director del Consejo de Administración, los años 93 y 94. Entonces, sucede que yo en estos 50 años, 9 años he trabajado para el sector público y nunca he tenido una glosa ni he tenido un problema. 50 años. Tengo solo 9 años. Pero este tipo dice, es un burócrata de toda la vida. O sea, hablan porque tienen boca. Entonces, y desde el 94 no he pisado una institución del Estado. Y entonces, o sea, solamente un datito, no para contestarles, sino para demostrar que cuando abren la boca la abren así, pero sin sentido. Y riegan el estiércol, porque la gente, hay muchos que le creerán. Entonces, de que yo soy un burócrata, más o menos un burócrata permanente. Hay gente que es burócrata permanente, y de eso hay muchos. Pero el caso mío, no, yo huyo un poco a ese tipo de cargos, porque yo no me someto al poder. Porque digo, a ver, si a mí me nombraran ministro, yo tengo que acatar lo que dice Lazo. No estoy diciendo que Lazo me va a nombrar. Yo no puedo aceptar que Lazo me mande porque me va a decir barbaridades que haga y yo no las voy a hacer. Porque yo sí conozco. Los que generalmente se prestan para esos altos cargos públicos son los que hacen lo que quiere el poder económico y político del Ecuador. Entonces vuelve para mí un contrasentido trabajar para alguien cuando sé que el poder viene de otro lado. Si uno tuviera una autonomía de decir, yo voy a palanquearme o buscar que me nombren tal o cual cosa, pero que me dejen en libertad de actuar, entonces sí, pero en este país esa libertad de acción no existe. Porque yo te coloco para que hagas lo que a mí me da la gana. Si no haces eso, te vas a la calle. Yo prestarme para ese tipo de cosas, no me presto, porque hay, mi conciencia es mi juez supremo, no ninguna persona que esté sobre mí. Pero quería decir esto sobre que soy un burócrata de toda la vida. O sea, no es cierto. Correcto. Doctor, me gustaría que me dé su criterio de lo que dijo el juez Edgar Flores la semana anterior en la asamblea ante la Comisión de Fiscalización. Vamos a poner el video a continuación. Algo muy corto. Alexis Vera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Y dice que alguien que debía haber obtenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre, o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país. Primero una preguntita, ¿a quién se refiere de la persona que no le dieron la libertad? Alexis Mera. Ya. A ver,
Si una persona tiene la piel para presentarse y contestar esas preguntas de esa manera, realmente ¿dónde estamos como Ecuador? Si él sabe que los medios juzgan que es la verdad, los medios tradicionales, pues entonces no te metas a ese cargo. Y si te metes a ese cargo, métete bien fajado los pantalones y no te dejes impresionar, pues. Si los medios presionan es problema de ellos. Pero tú cumple con tu código de valores como abogado. Cumple, pues. No vengas a decir, es que como presionaron los medios, ¿qué podemos hacer si ellos ya tenían juzgado? O sea, es una persona como decir, vean, este señor, no lo tomen en cuenta para nada. Porque es un tipo que abre los periódicos para ver cómo dicta sus sentencias. O sea, es una barbaridad, es una desfachatez sin nombre. Y entonces eso es lo que sucede. Órdenes que van y dicen a este no lo saques, a este manténlo, a este dale su merecido, a este bótalo del país, y etc. cosas. Entonces, es el problema de la justicia que tenemos en el Ecuador. Una justicia ¿Sabe qué me que no es preocupa en tal. estos momentos con lo que usted nos dice? ¿Qué me preocupa? ¿A quién vamos a tener de contralor? Con todos los casos de corrupción que hay en este país. Desgraciadamente, a los que diga el presidente de la República, porque él incidirá por debajo de la mesa, e incidirá en el famoso concurso. Pero viene el tema del concurso. Esto es grave lo que voy a decir. El tema del concurso es un tema que la gente no tiene claro. Y en este medio tan importante como Ecuador en directo, esto queda aquí grabado. En la Constitución dice que se integrará un comité de selección para elegir a quienes van esas funciones, como el caso del Contralor. Van con un comité de selección integrado. Aquí comienza ya el desmadre, porque en Montecristi comenzó el desmadre. Entonces, integrado por representantes de cada una de las funciones del Estado. Entonces, ya automáticamente, por mandato constitucional, hay una penetración en el Consejo de Participación de un delegado de cada una de las funciones del Estado para designar Contralor. O sea, por mandato constitucional. O sea, ahí no podemos decir que ha habido un apalanqueo por debajo. Ellos van de delegados, más 5 personas que son ciudadanos particulares, que son elegidos primero, que reúnan los requisitos y luego son sorteados. Entonces, con eso se hace un grupo que es la Comisión de Selección. Y luego dice el artículo 210 de la Constitución, que el Consejo de Participación elegirá para el cargo, a la persona que haya obtenido el mayor puntaje en el concurso llevado a cabo por el Comité de Selección. Pregunta del millón, Carlita. ¿Quién elige al Contralor y a otras funciones del Estado? Que no van por terna, sino por concurso. ¿Quién elige? La Comisión de Selección. Si ellos no tienen nada que ver el Consejo. El Consejo lo único que tiene que decir, debe el informe del concurso. ¿Quién está en primer lugar? Juan Piguave. Ya, es el electo. No tiene nada que hacer. Y eso está escrito en la norma constitucional. Entonces, ¿quién elige? El palanqueo de los miembros de las funciones del Estado, más de los otros que por ahí se dan la forma para tener mayoría, y termina designándose una persona que responda a un tipo determinado de intereses, pero que no hay ningún concurso de oposición y méritos. Ahí no hay. Si nos dimos el lujo de tener, desde el 2017, no tenemos contralor designado. Pablo Celi entró por la ventana, y cuando lo destituyeron, tuvieron que hacer un pacto en la Asamblea para que no funcione la propuesta de que él no ingresó por la ventana, sino solamente por incumplimiento de funciones. Cuando lo básico era, señor, ingresó por la ventana, porque Carlos Poli previamente ya le quitó la designación de subcontralor general del Estado, y de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, el que subrogó al Contralor General es el subcontralor general del Estado. Ya dejó de serlo con una acción de personal que dictó Poli, y que además la hizo que se lo reconozca en Estados Unidos, porque no es un tema así nomás, o sea, era un tema jurídicamente bien actuado. Y le presentaron a Poli la acción de personal. Él rompió delante de todo el Ecuador esos papeles, como que dijo, me vale madre, yo soy el Contralor, y voló a la presidencia a que le den el apoyo, y la presidencia no son pendejos, le dijeron, te apoyamos, pero tienes que hacer esto,
lo de acá, lo de más acá, tienes que perseguir a fulano, a mengano y perencejo. Y entonces regresó a la Contraloría a fundamentar casos que no tenían patas ni cabeza. Entonces aparece el caso Singue, aparecen los problemas con Glass, aparece una cantidad de cosas. Porque así se posicionó Pablo Celi. Y entonces santificaron todo lo que actuó. Cuando fue un tipo que atropelló el derecho permanentemente. Es el Ecuador y tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que cumple una función importante, que es hacerle creer al Ecuador que ellos están allí para cumplir esa función de designación. Cuando en el fondo allí hay palanqueo, hay tráfico de influencias, no tiene la potestad de designar sino un comité de selección. Y cuando hay ternas, aceptan ternas con gente que son descalificados, que no tienen las prerrogativas y no devuelven las ternas. Entonces, tenemos un Consejo de Participación que desgraciadamente no se lo puede quitar con una reforma constitucional, sino con una asamblea constituyente, porque tiene que ver con cambiar los elementos constitutivos del Estado y dentro de eso está cómo el poder se distribuye. Entonces, cuando uno analiza las cosas hay que ir a la primera causa, no al último efecto. Y cuando uno dice, ¿y por qué sucede esto? Retrotráete a la Constitución del 2008. Y vas a ver que los que estuvieron allí estuvieron comiendo buena comida, que es lo mejor que tiene el Ecuador, la comida de Manabí, pero que no estuvieron en los temas finos, porque ahí les metieron bacalao podrido. Y entonces hay artículos que fueron redactados de tal manera que puedan ser violados, porque tienen Y esa resquicios. misma Constitución, doctor, y esos mismos artículos los ha perjudicado ahora. En muchos Claro, casos a esos claro. mismos. Pero Hay que le decir pongo las cosas ejemplo, como son. Carlita. Le pongo ejemplo, Carlita, que yo lo utilicé mucho en el 2008, en mis entrevistas. El presidente Correa salió y dijo, la Constitución contiene barbaridades. Eso lo dijo y está escrito en piedra. Eso lo dijo. Y entonces viene el tema, oye, pero si la Constitución contenía barbaridades, ¿por qué la apoyaste? Porque era lo único que te quedaba. Porque si no te ibas a la casa en el 2011. Y entonces, que contiene barbaridades, de acuerdo, presidente Correa, contiene barbaridades, pero usted aceptó esa Constitución. Voy a ponerle un ejemplito así, pero al tiro. Artículo 322 de la Constitución. El Ecuador no podrá suscribir tratados internacionales, en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional por temas comerciales y contractuales. O sea, mal redactado, pésimamente mal redactado. Porque claro, se cogieron de que el Ecuador no suscribe tratados, no hemos suscrito ningún tratado. Entonces seguimos con el arbitraje durante todo el gobierno, arbitraje internacional, sin suscribir tratados, acogiéndose a las reglas de Naciones Unidas, la conexión, por favor. No está aquí la conexión. Acogiéndose a las reglas de Naciones Unidas para el derecho mercantil, la CNDUMI. Entonces viene el tema. ¿Cómo debió ser la redacción? Elemental, pues elemental. No que no se suscribirá tratado, sino el Ecuador no podrá someterse a instancias de arbitraje internacional en temas contractuales y comerciales, directo. Entonces no había el bypass, no había esta vaina de intentar bypassear lo que se quería hacer. ¿Quiénes fueron los culpables de haber permitido el arbitraje internacional durante todo este tiempo? De haber permitido el arbitraje internacional. Los que redactaron la Constitución de Montecristi. Pues estaban en cualquier cosa menos en donde debían estar. Y allí crearon barbaridades de cosas. Mire, por ejemplo, las acciones de protección, los habeas corpus. En el caso de habeas corpus, dice el artículo 89 de la Constitución, que cuando hay sentencia, el caso del recurso de habeas corpus debe conocerlo, ¿quién? Una corte provincial. ¿Y quiénes han concedido los recursos de habeas corpus? Cualquier juez. Entonces, ¿para qué dice la Constitución eso cuando hacen otra cosa? Y así, cuando usted la analiza, yo tengo un análisis que obviamente está desfasado en el tiempo, pero tengo un análisis que lo publiqué y que incluso le saqué copias y los repartí en muchísima gente. En 168 hojas analicé la Constitución, el proyecto de Constitución, y demostraba lo pernicioso que era en N cosas,
¿Qué hicieron? Se aprobó. Vino la campaña promocional y se aprobó la Constitución. Y un poco más se hicieron un homenaje a los héroes, Eloy Alfaro y fulano y mengano. Y tenemos la Constitución del 2008, que tiene cosas buenas en algunas partes, pero que tiene unos despropósitos que no tienen así asidero alguno. Entonces, todo eso se da porque hay que ver la primera causa, la responsabilidad que tiene la gente de haber encauzado al país hacia una norma suprema que no reúne lo que debe reunir. Esto que lo cité, que el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no es el que elige. Ellos lo que tienen que hacer es nada más que posesionar a quien va en primer lugar en la terna. O sea, son mirones de un concurso. No tienen nada que hacer. Mire textualmente lo que dice, 210. En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social escogerá. O sea, no es que escogerá, porque no tiene la potestad de escoger, pues. ¿Por qué? Porque lo que dice a continuación, escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso. Entonces, si alguien viene con una puntuación de 95 y el siguiente tiene 90, ¿quién es el que tiene la mejor puntuación? No puede escoger. La mejor puntuación es el que viene del concurso que realizó la función de designación, la comisión constituida para el efecto. Dice, y informará a la Asamblea Nacional para la posición respectiva. Pregunta al Consejo de Participación, a la mayoría y a la minoría, en la designación de las autoridades de control, en las que no vienen por terna, sino por concurso, ¿qué son ustedes? Mirones. No tienen no tienen vela en el entierro, porque es la comisión de selección la que asume las responsabilidades de ustedes. Y ustedes tienen que comunicar a la Asamblea Nacional a que se posesione el que viene con el mejor puntaje del concurso realizado por la comisión de selección. Un despropósito brutal. Brutal. Pero esto es la Constitución. Y todo el mundo se aguanta eso. Doctor, ya estamos casi que en la recta final de esta entrevista, que me parece que ha sido interesante. Tal vez se nos quedan muchos temas, ¿no? Cada semana siempre se nos quedan temas porque hay tantas cosas que ocurren diariamente en este país. Vemos que lamentablemente el gobierno sigue haciendo las cosas no correctas y de a poco estamos dándonos cuenta que cuando incluso habla el consejero presidencial, el señor Aparicio Caicedo, o escribe una nota en su cuenta de Twitter, él habla de que el señor superintendente Raúl González supuestamente está buscando intereses no personales, sino intereses, no sé si tenemos, Jorge, la claqueta donde el señor Aparicio Caicedo habla, dice, contra el oportunismo político y la deslealtad institucional. Así lo califica el señor Aparicio Caicedo a Raúl González. Dice, contra el oportunismo político y la deslealtad institucional. ¿Qué quiere decir eso, doctor, para usted? La dependencia del Ejecutivo, porque no es una deslealtad con la institución, pero pongamos en términos claros para que la ciudadanía entienda. ¿Qué es lo que le pasó a González? Le llama a Caicedo, no ahora, sino antes, y le dice que tienes que renunciar, que el presidente no te quiere en la terna y que tienes que renunciar. Entonces, González pedía dos opciones: renunciar a la terna y la segunda, pelear como gato panza arriba, que es lo que ha venido haciendo. Y para eso entiendo que comenzó a conversar con otros sectores políticos, donde se agravó su situación, porque el gobierno terminó entendiendo que aquel que mandaron en parte de la terna, no en primer lugar, pero parte de la terna, se pasó de listo y quería afianzarse en la de superintendente de bancos, pero con el apoyo político de otras fuerzas políticas. Entonces al gobierno le dice, oye, este es un vivo, porque nosotros necesitamos un superintendente de bancos propio. Entonces, haz todo lo posible porque esta vaina no camine, porque este ya nos demostró que no es leal,
no a la institución, sino que no es leal al presidente. Y en un cargo que tiene mucho que ver con la actividad ¿Y por qué tiene que ser leal el superintendente al presidente de la República, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser leal un superintendente al presidente de la República si la superintendencia es una institución muy aparte? No es aparte. Si la actividad central del presidente de la AFE es de la actividad bancaria. Pero para él, no debería ser para así. él, por eso es que él mandó a pedir la renuncia de él. Porque necesita una persona colocada por él. Tal vez para Esto vender el pasó Banco del siempre. Pacífico. Los bancos, al Banco del Pacífico, de haber sido una institución modelo en el Ecuador, eficiente, con reconocimientos internacionales, comenzó a caer en picada con los indicadores técnicos del banco. ¿Por qué? Porque entraron para desmejorar al Banco al Banco del Pacífico, para que pierda su valor económico y cuando llegue la hora de comprarlo, valga lo que una gallina robada, y de esa manera poder eliminar la competencia. Entonces, de haber sido un banco exitoso en el Ecuador, y a este rato el banco lo tienen en una condición muy dura. Entonces, ese es el manipuleo, pues. O sea, no están o sea, aquí en el Ecuador, en muchas ocasiones, no en todas, pero en la mayoría, hay monarquías disfrazadas. Doctor, ¿usted cree que el presidente alcance a vender el Banco del Pacífico? Yo creo que va a intentar hacerlo, pero por lo menos lo tiene ya a un nivel que no era... el Banco del Pacífico actual no es el que había antes del 24 de mayo del 2021. Están cerrando agencias incluso. Claro, es el objetivo. Entonces aquí tenemos, cuando a Montesquieu se le ocurrió la idea de que el poder del soberano, del monarca, se divida en funciones del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial, o sea, era para quitarle ese poder omnímodo que tenga el monarca. ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestra América en especial? Primero, que comenzaron con las veleidades, que aquí debe haber un poder electoral, una función electoral, que ahí tiene que haber una función de control social, y ahí inventaron 2 funciones más, pero quieren controlar todas, porque el objetivo es controlar todas. Por eso tuvieron a Guadalupe Llori, que prácticamente era una caja de resonancia de los intereses de la presidencia. Y Lupita nuevamente presentó otra acción, para volver a la presidencia. Quiere indemnización. Claro, ella sigue insistiendo. Quiere indemnización. Claro, entonces, ¿qué es lo que trata? ¿Qué es lo que se le trata de vender al pueblo? Esto va a ser clave lo que voy a decir. O sea, vivimos un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque las funciones del Estado están en diferentes manos. Mentira. Están en manos del poder político y económico. Y hay un 6º poder, que podría ser el primer poder incluso. Que ese no lo mencionan. El poder mediático. Entonces, esos son los verdaderos poderes. Esos son los que sentencian, pues. Claro, entonces le ponen a fulano para que cumpla los dictados de la camarilla. Entonces vivimos una democracia de ficción. Doctor, de ficción, porque todo se palanquea, pues. Doctor, ¿qué pasaría si el poder mediático no tuviera el contrapeso de los medios digitales? No, pues es que les estorban los medios digitales. Porque los medios digitales, bendita la hora que se crearon, son una alternativa al pensamiento capturado por parte de estos medios. Son una alternativa, porque, por ejemplo, le voy a contar cosas como estas. Yo, por ejemplo, me llamaban porque yo hablé mucho tiempo en los medios tradicionales, pero, por ejemplo, me llamaban y me decían, doctor, le llamamos de tal medio, necesitamos que nos acompañe en una entrevista. Entonces la pregunta, con ellos se hacía la pregunta, ¿y de qué quieren que hablemos? Queremos que hable de los precios internacionales del petróleo en el mercado internacional, las causas de su caída, de su baja. Entonces yo les decía, pero por favor, ¿por qué no me piden que hable del proyecto hidroeléctrico tal, de algún desmadre que había en el Ecuador o de algún tema jurídico? Entonces decía, no, para otra ocasión, con todo gusto, pero en esta ocasión queremos que esté para esto. Entonces seleccionan. Entonces dicen, usted venga a hablar de esto. A mí no me interesa que se siente a hablar de otros temas, porque esos no son parte de la agenda mía. Y después cambian de actitud, cambiaron. Ahí es donde yo me rebelé y cerré mis puertas. Que tienen un sistema que es el siguiente, prácticamente lo tienen patentado.
Y el otro día nomás me invitaban para un tema. Y les dije, no, doctor, queremos su criterio sobre tal tema. Entonces yo le pregunto a la persona que me llamó, ¿y cuándo va a ser la entrevista? No, es que no va a haber una entrevista en directo, sino queremos mandarle los canales a su oficina. Entonces le dije, yo no me presto para eso. Porque le mandan, uno habla 20 minutos, sacan de eso 1 minuto y medio, lo que les interesa, y a veces ni publican. Ni publican. Y entonces uno hace el papel de pendejo porque la carne que boté en la entrevista no sale, sale la paja. Entonces uno aparece como un pendejo en una entrevista cuando solamente dicen lo típico en los noticieros. Y el experto no sé qué dice sobre esto tal cosa. Pero pongan la carne que uno dice. Claro. Pongan lo importante. A mí me entrevistó varias veces la revista Vistazo. Yo digo con nombre y apellido. Y voy a decir con nombre y apellido. María Belén Arroyo. Me entrevistaron. Y no es porque yo viva porque cuando me entrevistan a mí para un medio escrito, yo sí tengo la curiosidad de comprar el medio, porque a veces le hacen decir lo que usted no dijo. Entonces yo estaba a la casa de la nueva revista Vistazo para ver qué sacaron de lo que yo dije. No sacaron nada y dije, se les quedó tal vez la entrevista. 15 días más para ver la siguiente Vistazo. Nada. O sea, leyeron lo que yo dije y de arriba dijeron, no sale. No sale porque está contra la política editorial. Me acuerdo la última entrevista que me hizo Vistazo sobre el tema de los tratados bilaterales de protección de inversiones. No salió nunca. Yo les llamé a la directora de Vistazo y obviamente le hablé en términos duros y le dije, yo no me presto para este tipo de vainas y ustedes me dan mucha pena que sean así. Entonces, ese es ese poder claro, que es increíble, que ellos selecciona. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El gobierno quiere entrar a una reforma al sistema de seguridad social, en donde quiere aumentar los años de jubilación, hacer crecer aportes y etc. cosas. Y lo tiene a Teleamazonas ya prácticamente 7 días de entrevistas, 5 días de la semana anterior y 2 días de semana. Todos los días ha habido un entrevistado que hable sobre qué hacer con la seguridad social. Y al final es que el cálculo autorial no da los números y que lo que hay que hacer es reorganizar el sistema de seguridad social, porque se viene un proyecto. Y que hay plata solo hasta este año para pagarle a los jubilados. Ya, entonces comienzan a crear ese pánico. ¿Para qué? Para que cuando manden el proyecto ya está abonado el terreno. ¿Para qué se presta el canal? Se presta porque son órganos de difusión del gobierno. O sea, son mucho más importantes que si el gobierno tuviera un medio de difusión. ¿Por qué son más importantes? Porque si el gobierno nacional tuviera una televisora, que sí la tenía con Ecuador TV, que si tiene un medio para decir esto creo, en esto pienso, la gente dice, es lo que dice el gobierno. Pero si lo dice Teleamazonas, Ecuavisa, entonces le queda a la gente la sensación de que está ante un medio de comunicación libre, plural, transparente, contrastador de la noticia. Y entonces se cree la gente que está recibiendo una buena noticia, un buen input que puede ser utilizado en su cerebro para razonar. Doctor, no, ¿y cuál es la recompensa de los medios por difundir lo que quiere el gobierno? La recompensa de los medios no está en el medio. Por eso Eleazar Díaz Rangel, un periodista eximio de Venezuela, de la Venezuela antigua, escribió un libro sobre la libertad de expresión de Venezuela, en donde demostraba con números que en Venezuela los grandes medios de comunicación no siempre perdían dinero, trabajaban a pérdida. Y él se preguntaban, ¿y cómo es que subsisten? Porque son medios que están llamados para sostener el statu quo, para sostener el estado de orden de cosas, para sostener la forma como los gobiernos quieren manejar como borregos a la población. ¿Y cómo se benefician y cómo subsisten? Porque sacan partido de tener ese poder, hablando y tratando de negociar e incidir sobre contratos grandes de la administración pública, en donde ellos se meten a eso. Entonces desde los medios se hace mucho lobby, entonces con ese tipo de cosas, entonces sucede que los beneficios los obtienen de otra manera. Esto puede causar escándalo, pero es la verdad, ellos están defendiendo determinados intereses. Entonces determinados medios, por ejemplo, hubo una época donde
en tal canal no se podía hablar contra Odebrecht. No se podía hablar. Y yo me reía porque al que me entrevistaba, cuando me llamaba, yo le decía, te quiero entrevistar por tal tema. Y yo, de puro pícaro, porque yo lo hacía, sabía que no me iban a invitar para eso. Decía, oye, pero ¿por qué no hablamos también de Odebrecht, una cosita corta sobre este tema? Me decía, no. Yo, saltaban, pero como chinches. Y decía, no, eso para otra vez. Te prometo que para otra vez. ¿Cómo va a ser para otra vez? Si ellos defendían los intereses de Odebrecht. Entonces, con ese hueso otro perro. Los que sabemos cómo se maneja el Ecuador, sabemos que tienen nombre y apellido lo que están defendiendo en los medios tradicionales. Contratos, no ven los problemas que se han generado y tratan de bajar el termómetro, bajar todo a nivel cero, al nivel frío, muchos temas que no les interesan o que los dejan allí. ¿Por qué? Porque ya los tocaron, pero no al periodista, al pobre periodista. No, lo tocaron más arriba. Le dijeron, ve, ayuda, y de vez en cuando aparecen campañas, como por ejemplo cuando se contrató el OCP. Entonces todos los medios llamaban a los medios solamente a los que decían que está muy bien, que construya con sus propios recursos OCP, pero que termina pagando el Estado. Que dicho sea de paso, ya se vence ese contrato en 2023. Y este gobierno va a tratar de prorrogarlo, cuando ya tiene que revertir al Estado todas las instalaciones. Ese fue uno de los actos administrativos más corruptos de la historia de este país. Y se hizo en la época de Gustavo Noboa Bejarano. Mire usted. Eso no dicen los medios. No, usted tiene una idea de lo que es construir un nuevo oleoducto con estaciones de bombeo, de reducción, con tanquería, tomando en cuenta alternativas incluso, porque fuimos tan pendejos que hicimos que el oleoducto venga por la misma ruta, que es una ruta peligrosa, porque además la empresa constructora se ahorró el pagar los derechos de vía. Entonces le pegó a Petroecuador al sote y vino por ahí. Mire todos los problemas que hemos tenido para evacuar el crudo con el OCP y con el sote. Porque la trajeron por una zona que no es recomendada porque es una zona geológicamente con problemas, cuando habían alternativas. Entonces, háganlo por allá, pero toda esa ingeniería, que es unas 50 veces más que hacer un estudio para hacer un edificio, porque es una cosa súper complicada. El presidente Noboa dio 30 días de plazo para que se presenten solicitudes de autorización. 30 días de plazo. O sea, ni para elaborar los planos de un edificio. O sea, esa es la forma tramposa de hacer corrupción. Así de sencillito. Y hablando castellano claro. Y el Ecuador se lo aguantó porque de todo lado venía una campaña de los medios que está bien, esta obra la necesita el país para incrementar producción, que lo que quiero. Sí, pero date cuenta el costo. Ofertaron construirla en 799 millones, 800 millones, OCP limitada, cuando la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército era de 520. Y la terminaron haciendo en 1.465 millones. Y entonces, claro, se dedicó los años que faltaban de gobierno, Gustavo Noboa, a contar cachos. Ya, ¿y cómo no va a contar cachos si ya se beneficiaron de esa contratación y de otras más? Es el Ecuador. Doctor. Es el Ecuador donde los medios no transparentan esto y los políticos a veces captan una denuncia o algún tema para acercarse y decir, oye, creo que ha habido una irregularidad. Entonces dicen, cállate, y ya vamos a arreglar contigo también. Entonces se extiende las migajas que caen de la mesa a mucha gente. Ese fue uno de los actos más infelices que ha habido en el Ecuador, la construcción del OCP. Y le dieron una imagen de que eso funcionaba bien. Y entonces, pero ese es el Ecuador. Es el Ecuador. Doctor, queremos agradecerle por haber participado de este diálogo en este día miércoles. No es el día habitual, pero bueno, hoy nos adelantamos porque recordemos que el día viernes es feriado. Sí, pero también recordemos una cosa. Recordemos que hoy es el aniversario más del 10 de agosto de 1809. Una fecha que está instalada en el calendario cívico, no del Ecuador, de América del Sur.
y que la ha reconocido toda América. Hay monumentos en otros países, no en el Ecuador, en otros países al 10 de agosto de 1809. Y aquí nadie se le ocurre hablarla a plena sobre ese tema. Voy a leer solamente dos líneas de lo que dijo Bolívar en algún momento. De lo que dijo Bolívar en algún momento. Carta del 17 de junio de 1822 al protector del Perú, San Martín. Y le dijo: esta interesantísima capital, se refería a Quito, tan digna de la protección de toda la América, porque fue una de las primeras en dar el ejemplo heroico de la libertad. Y nos quieren hacer creer de que lo del 10 de agosto de 1809, no, eso fue así nomás. Eso fue un tema que tuvo una historia, después la persecución, la muerte, la masacre del 2 de agosto, pero ahí no paró, porque se siguió armando las fuerzas acá y siguieron peleando durante muchos años. Y hubieron traiciones. El marqués de Selva Alegre traicionó al movimiento, porque él es el que incide con el obispo Cuero Caicedo para que se lo restituyan el poder al conde Ruiz de Castilla. Entonces, pero cuando uno va a la Plaza Grande, los héroes del 10 de agosto de 1909, y comienzan con Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Por favor, o sea, en este Ecuador nos encanta no meternos en problemas y decir todo bonito. Pero nadie dice, oye, pero este estuvo acá, pues, este no estuvo acá, y este no estuvo el 10 de agosto, porque estaba curándose del mal de las purgaciones en su hacienda. Y el mal de las purgaciones era entonces lo que se conoció luego como la gonorrea. Y ese era el mal que tenía Juan Pío Montúfar. Sin embargo, está en primer lugar entre los que participaron el 10 de agosto de 1809. Y las mujeres que participaron, que son muchas, no solo Manuela Cañizares, no se las nombra. Manuela Cañizares, cuando intentaron abortar, porque se dieron cuenta algunos que le estaban tomando del pelo, porque esto lo dicen muchos historiadores, nadie se creía el cuento de que estaban defendiendo al rey Fernando VII. Eso era un pretexto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La bandera que se hizo el 10 de agosto de 1809 es una bandera que es totalmente diferente a la bandera de España, la bandera que tiene la Cruz de Borgoña. La una es la bandera de España es fondo blanco, y la cruz aspada, que es en X, la cruz aspada es una bandera roja. ¿Cuál fue la bandera del 1809? Una bandera que es exactamente al revés. Fondo rojo y la cruz blanca. O sea, ¿qué más símbolo para decir, nosotros somos la antípoda de España? No estamos defendiendo a Fernando VII. Es el pretexto. Y eso lo entendió todo el mundo, pero acá como que el 10 de agosto no existe. Por eso Lazo dijo. Nosotros al inicio del programa sí hablamos del 10 de agosto, doctor. El 9 de octubre de 2022, de 2021 dijo Lazo, la independencia del Ecuador comenzó el 9 de octubre de 1820. Fecha importante, que hay que analizarla con detalle, porque ahí participó el batallón Numancia, integrado por venezolanos, y hay que ver el papel que jugaron. Pero importante la fecha. Pero la independencia de lo que hoy es el Ecuador comenzó el 10 de agosto de 1809. Ahí comenzó. Y solamente en la masacre del 2 de agosto mataron a todos los patriotas. Los masacraron y mataron más o menos 300 personas en las calles de Quito. Y sin embargo el pueblo de Quito no es que se bajó, siguió peleando, pero siguió siendo engañado especialmente por Montúfar, que después terminó cuando se crea la nueva junta, y terminó, cuando se crea la nueva junta, hicieron que presida el Ruiz de Castilla, obviamente a nombre de España, y el segundo de la junta era Montúfar, porque ya se mostró desembosado. ¿Y por qué las divisiones internas? Aquí va el condumio. ¿Por qué había la bronca que no permitió que ya los ejércitos patriotas, porque no terminó esto el 10 de agosto de 1809, se convocaron ejércitos? Y había la bronca entre los dos sectores. El sector de Sánchez de Orellana, del Marqués de Solanda, y también Marqués de Villa Orellana, y el Marqués de Selva Alegre. ¿Y por qué peleaban? ¿Y por qué al final fracasó el intento de someter a Cuenca y otro tipo de cosas? ¿Por qué fracasó? Porque los Montúfar sapos habían traído a través de Carlos Montúfar, el comisionado regio hijo de Juan Pío Montúfar, la patente, más que la patente, el privilegio de la comercialización de la cascarilla de Loja,
que la necesitaba Europa definitivamente para combatir la malaria. Ese privilegio de la comercialización lo tenía el marqués de Sánchez de Orellana, el marqués de Solanda. Entonces, la bronca por intereses económicos, especialmente de los montúfares, que buscaban dónde meter mano, trajo consigo lo que pasó. Pero el 10 de agosto de 1809 es una fecha histórica hermosa, con unos detalles, como la de Manuela Sáenz, cuando intentaron salir de su casa para alertar de que se estaba haciendo una conspiración. Cuchillo en mano detuvo a los que querían salir de su casa, que queda al ladito del Sagrario, cerquita de la Plaza de la Independencia. O sea, esa mujer merece un monumento en Quito, Manuela Cañizares. Y obviamente es mujer, pues ¿qué le van a tomar en cuenta? Claro. Y entonces, sobre eso se habla muy poco, pero es un día hermoso en la historia de América del Sur, porque Quito dio luces, porque lo que pasó en Montevideo y en Chuquisaca no fue del tamaño y de la magnitud de lo que se hizo en Quito. Allá fue nada más un foco de resistencia, pero acá se creó una Junta Suprema de Gobierno, con ministros de guerra, con ministros de todas las funciones del Estado. Y eso fue interesante. Y uno de los héroes más importantes, y esto va para Loja, que fue uno de los héroes que es increíble porque él era un cura, José Luis Riofrío. Ese tipo se fajó contra las fuerzas que venían del norte, de Popayán y Santa Fe, en una lucha cruenta por no permitir que se acabe la Junta Suprema. O sea, porque aquí no es que no disparaban tiros. Esto aquí se cubrieron de gloria, muriendo, defendiendo el honor de lo que estaban defendiendo. Entonces, 10 de agosto de 1809, por eso la denominación de Quito Luz de América no nace de Quito, nace del exterior, que así le motejaron desde el exterior. Como hay que recalcar los hechos gloriosos que ha habido en otras partes, algunos sí, algunos no tanto, y algunos que ni existieron, porque aquí han sido hasta inventores de hechos que nunca existieron. Entonces es importante, este 10 de agosto es para recordar la valentía de los que se jugaron la vida. Termino diciendo solo una cosita. ¿Por qué Quito vivía, aparte de que era una ciudad libérrima, toda la vida lo fue? Y por eso España la tenía en el ojo, la tenía allí controlada. ¿Por qué? Porque a Quito, entre otras, no era la única causa, le pusieron a contribuir a los ciudadanos de Quito para sostener Cartagena, Santa Marta y Río Hacha. O sea, Quito financiaba todas esas fortalezas y su personal para defenderse de los ataques piratas y de cualquier otro tipo de cosas. Entonces Quito dijo, bueno, ¿qué es esto? Que yo pago impuestos, sí, pero para mi ciudad, pues. Pero no para mandar a Santa Marta, Río Hacha y Cartagena. Entonces hay muchas cosas que la gente no las explica para entender por qué la gente también se hartó del poder español, un poder omnímodo y decadente. Entonces, todo eso es importante decirlo. 10 de agosto de 1809, día del inicio de la libertad de América del Sur, no solamente de lo que es hoy el territorio del Ecuador. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto verles a los dos. Me encanta cuando los dos se mantienen, me encanta. Así es que es el mayor halago que tengo, es ser entrevistado por Ecuador en directo y con ustedes en la pantalla. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo, con quien hemos conversado pues de varios temas el día de hoy, miércoles, efectivamente, 10 de agosto, celebrando esta